Vamos a trabajar sobre la cuestión de la moralidad del capitalismo o la moralidad de un orden liberal o si ustedes quieren, para ponerlo más fácil, de la inmoralidad del socialismo y del mercantilismo, que es mucho más fácil. Que es como me gusta llamar a mí a esta breve ponencia. Vamos a trabajar con unas transparencias. Vamos a poner la primera, por favor, al fondo. Sospecho que es una transparencia que tiene 4 cuartos. Los voy a explicar de a una. Primero vamos arriba a la izquierda, digamos noroeste. Son cosas muy elementales. Es alguien subiendo una colina, o se sugiere que las cosas en la vida son siempre empinadas. Las personas necesitamos un cúmulo de certezas mínimas sobre las que desarrollarnos, pero tenemos sueños que son mucho más pretenciosos que nuestras certezas, y entonces nos hacemos tambalear a nosotros mismos todo el tiempo, desde lo que queremos y desde lo que conocemos. Y en el fondo, como el ser humano es un ser de deseos y se propone sus ambiciones, y además el mundo es un mundo de la escasez, no hay modo que no tengamos que subir todo el tiempo una pendiente. La vida es un plano inclinado, y cuanto más deseos tengamos, más inclinado lo vamos a poner nosotros mismos. Esto parte de la condición humana, pero es importante saberlo. El segundo de los puntos, arriba a la derecha, noreste, voy a hacer estas 4 cuestiones iniciales porque luego se van a ir repitiendo de otras formas, ¿no? Es un plato de tiro al blanco con unos dardos. Imagínense que cada uno de esos dardos somos cada uno de nosotros. Por supuesto, la alusión a eso es una palabra griega que se llama oikeiosis, y es que en el fondo uno tiende a sentirse el centro del mundo, ¿no? Y es razonable, porque el instinto de supervivencia nos hace preocupar por nosotros primero que por otra cosa. Entonces, para nosotros valemos 100. Y nos miramos y no hay nada más valioso que nuestra vida, y en el fondo, al fin del día... Pero bueno, después ordenamos de manera decreciente el resto de las cosas, y hay cosas que 90, 80, 70, cosas, personas, ideas. Todo en la vida se ordena así, de mayor a menor. ¿Y por qué esto es relevante? Porque en el fondo, a la hora de relacionarnos con los demás, porque no vivimos aislados, vamos a tener núcleos de afinidad, los primeros anillos, con la gente que más confiamos y más leal nos es y que más queremos y que más nos parecemos y con los que tenemos afinidad. Pero después, recorriendo el mundo de las interrelaciones humanas, vamos a tomar contacto de manera a lo mejor más impersonal con otras gentes, y vamos a hacer contratos y vamos a intercambiar cosas. Gente por la que no estamos en condiciones de sentir mucho afecto, porque el afecto es súper escaso también. Y entonces, como muchos, sentiremos respeto. Pero es relevante tener en mente esa manera de cómo se presentan las cosas en la vida. Abajo a la izquierda, no sé, yo le pedí a la chica que hizo la transparencia esta que pusiera alguna foto de algún conflicto. Las personas tenemos justamente cierta tendencia humana a agregarnos en grupos. Sí, justamente por lo que dije antes, porque sentimos afinidades y relaciones más estrechas y lazos más fuertes con la gente que nos parecemos más y que simpatizamos más y que compartimos más cosas. Y es razonable también que si armamos nuestros grupos con gente con la que tenemos esa ligación fuerte, haya otra gente que haga lo mismo desde otros centros de gravedad, y es probable que los grupos puedan chocar entre sí. Y eso es tan obvio y se desprende del anterior. Si la gente se arma en grupos, es probable que los grupos puedan entrar en conflicto. Y de hecho ha pasado. Ha pasado a lo largo de la historia humana muchas veces, ¿no? Y hay visiones de la naturaleza humana que dicen que el hombre está en constante conflicto contra otros hombres todo el tiempo. Y hay algunos que hacen más chiquitos los grupos y dicen, no, en realidad es una lucha de todos contra todos. Y cada cual solo en el 100 y ni siquiera con los del 90 y del 80. Ok, solo para que lo tengamos en mente. Y el cuarto asunto para tener en mente es el tema de la escasez. Yo le había pedido una transparencia de Tarzán, pero se le ocurrió que gente peleándose por un plato y que no tiene nada era más representativo. La economía toma muy en cuenta este asunto, ¿no? Pero todo es escaso. Y si nos miramos a nosotros mismos, somos absolutamente escasos, ¿no? En nuestra
La memoria que tenemos es escasa, la capacidad de razonar es escasa, las energías que tenemos son escasas, la capacidad de amar a otra gente es absolutamente escasa, acaso lo más escaso de todos. Nuestro tiempo de vida es escaso, nuestro conocimiento es escaso. Esa es una de las restricciones más fuertes, ¿no? Bueno, esto es solamente la presentación de 4 elementos que yo quiero poner en consideración a lo largo de todo este rato que charlemos. ¿Okay? Ahora, si esto es así, tan así que las personas vivimos interrelacionándonos las unos con las otras y que vamos enhebrando nuestros objetivos y nuestros sueños con los objetivos y los sueños de otros y vamos entretejiendo planes de vida compartidos en grupos y que muchas veces nos damos cuenta que en esos núcleos de afinidad está en parte la felicidad, que es siempre personalísima, pero que se condimenta justamente con un montón de otra gente, ¿no? Necesitamos de los demás para funcionar y para funcionar mejor además. Entonces la clave de que esto suceda, para que cada cual pueda seguir subiendo empinadamente esa cuesta que se ha propuesto en lo individual, en lo personal, sin que caigamos del cuadro 1 al cuadro 3, y asumiendo que la escasez junto al conflicto podrían ser causas de mayores conflictos. Vamos a la que sigue, por favor. La clave de esto sería encontrar reglas. ¿Reglas de qué? De convivencia. Para zanjar qué problemas. Y esos 2 problemas gigantes que planteé recién, que son la escasez, que está dada, y el conflicto, que es una posibilidad permanente de choque entre gente que se agrupan en estos rebaños naturales que compartimos. Por supuesto, esto es un desafío, es decir, ¿qué tipo de reglas y qué tipo de juegos? Porque reglas para jugar un juego, ¿qué juego vamos a jugar? ¿Cuál es el juego de la convivencia? Bueno, en el fondo lo que estamos tratando de descubrir es el mejor juego posible. Es un juego en el que todos ganen. En general los juegos son de suma cero, ¿verdad? Juegos de mesa, al menos. Lo que gana uno lo pierde el otro. Nosotros estamos buscando en la sociedad otro juego distinto, que también tiene reglas, pero hay que encontrar esas reglas para poder jugar ese juego. Y que cada cual se salga un poco con las suyas, sin que salirse con las suyas signifique hacerle daño al otro o entorpecer que el otro también haga lo que le viene en ganas. Y eso es Pareto superior, diría un economista. Entonces, por supuesto, uno de los ingredientes fundamentales de la regla de cualquier juego es que estén bien concebidas, para que el juego sea más amable, más divertido, más electrizante. Es decir, ven ustedes cada tanto al básquetbol o al rugby le cambian las reglas. Si no, vamos a hacer una línea ahí, una línea curva ahí para que tiren a la canasta de más de tantos metros y ese vale triple, y entonces como este juego se resuelve en los últimos segundos, un triple da vuelta a la cosa y en vez de ir 2-2-2 y uno mete 3, cambia la lógica, el que ataca defiende y el otro... y el juego es mucho más divertido, aparte de que los triples son más lindos que los dobles en general, salvo que sea una volcada bárbara, para los que entienden de básquetbol. Pero lo mismo pasa con el fútbol o con el rugby, que no se le puede dar la pelota al arquero con el pie, hay que dársela con la cabeza, si no, ¿no? Y el último recurso y tal y cual, y así vamos cambiando las reglas para mejorar los juegos. Y en la convivencia humana también hay que hacer eso. Hay que encontrar reglas cada vez mejores que nos permitan hacer a cada uno su propio plan de vida de la manera más entusiasta y más satisfactoria, más felicitaria. Porque nosotros estamos convencidos de que el aprendizaje es absolutamente individual y personalísimo, pero la felicidad es mucho más personalísima que el aprendizaje. Entonces hay que tratar de que cada cual pueda subir la cuesta que decide subir solito y sin problema. Y sin generarle problemas a los otros. Por supuesto, buscamos un juego como aquel, que era lo que jugaba mi abuela, se llamaba Perinola, arriba a la derecha. No sé si alguna vez vieron eso. Antes la gente se divertía así, con una perinola. Fíjense el juego estúpido, es como un trompo de laterales que lo tira y dice pone 1, saca 1, pone 3. O agarraba los carozos de los duraznos y lo tiraba para arriba. Y el juego era tirar los carozos para arriba. Y ahora yo veo cómo juegan mis niños y me doy cuenta que ha cambiado el modo de jugar. Por eso no sé si el formato de esta charla no va a cambiar bien pronto. Pero claro, estamos buscando ese juego que dice todos ganan, todos sacan. Pero hay que conseguir reglas buenas, porque para que todos saquen donde hay la escasez reina es difícil. Y además para que no haya conflicto. Entonces, una ecuación de muchas restricciones. ¿A qué regla vamos a encontrar para que la gente sin pelearse todas ganen, ¿no? Y sabiendo que hay escasez.
Por supuesto, lo primero que debemos decir, este es un juego de cooperación, porque son un grupo de gente que está todas atadas, habrán jugado eso a lo mejor, los que hacen coaching en recursos humanos en ese juego, y los atan a todos y después tienen que ver cómo se desatan, y entonces uno ayuda al otro, y es un juego distinto que el fútbol o que el Monopoly. Pero lo importante es que los juegos tengan reglas justas, que sean previsibles, que sean claras, que todos saben a qué se atienen. Y entonces eso es lo que estamos buscando. Es decir, todo lo que estamos buscando es eso, un sistema de reglas justas, claras, previsibles, que nos bajen el conflicto, que nos permitan combatir un poco la escasez, pero que a su vez a cada uno le permitan hacerlo a su manera y lograr más felicidad. Eso es personalísimo. ¿Okay? Bueno, ahora, la cosa puesta así parece, son 2 fotos en 1 minuto y explicado muy rápido y tal, pero vamos a la transparencia 3. Y esto ya pretende ponerle un poco de visión histórica, ¿no? Uy, le dije que veo poco. De este lado es la tribu, que es el grupo chico. Y aquello se supone que es algo más impersonal. Es que cuando caminás por la calle, no sé si en Nueva York o qué, y no conoces el que te pasa al lado. Ni qué hace, ni cómo es la familia, ni hincha de qué cuadro es, ni qué le gusta. Pero antes se vivía así y ahora se vive más así. Sin embargo, todos nosotros, y esto la posmodernidad lo muestra, también pertenecemos a algunas tribus, ¿o no? Algunos grupos que funcionamos. A ver, no quieren poner a tribu, vamos a poner a los mosqueteros. Hay grupos donde todos para uno, uno para todos, los grupos de amigos se toman cerveza. Son bien personales, ¿no? Y hay mucha lealtad ahí. Y se exige la lealtad, y se cobra muy caro la traición. Y parece que a veces encontramos un objetivo único para todos, ¿no? Como en la selección de fútbol, en un equipo. ¿Y por qué hago este punto? Porque este modo de ir de la tribu a la gran sociedad, dice Hayek, evolutivamente, en el fondo nos obliga a cambiar las reglas de juego, porque son reglas diferentes. Y la tribu, si existió, por algo existió, y seguramente porque estaban urgidos de defenderse, y estaba bueno que se agruparan para defenderse de otras tribus probablemente, de algunos animales salvajes o a saber qué. Pero los planes eran pocos ahí, y compartidos, ¿no? La urgencia es defenderse y lo que sigue es sobrevivir. Y no había mucho más que eso. No había tanto espacio para planes felicitarios diferentes. La urgencia era tan dramática que había que elegir rápidamente al que tenía más criterio para defender. A veces se lo entronizaría seguro como líder o como jefe o como cacique. Y ese es el que mandaba. Mandaba en los momentos de conflicto, en los momentos de guerra, en los momentos de incertidumbre, porque es el que más sabía y seguramente para estar ahí tenía algún mérito. Y él explicaba un poco cómo se hacían las cosas y estaba claro el objetivo que era común y compartido y todos contribuían a ese objetivo y la solidaridad era muy importante. Porque en el fondo o salían todos juntos de ese problema o no salía ninguno y salían todos por el mismo lado. Entonces, la moralidad en esos grupos es diferente. La solidaridad es muy importante. Y en el fondo tampoco hay tanto espacio para la diferencia, ¿no? Porque el objetivo es común. Y parece que todos lo conocen y está ahí y todos empujan para lo mismo. Y también hay una jerarquía, que es muy vertical, porque los que están más arriba por mérito saben lo que hacer y por eso dan las órdenes y vamos a prestar atención a ellos porque son los que más saben y tal y cual. Y así funcionaba la sociedad y así suelen funcionar los grupos, ¿no? Yo creo que así funcionan los militares también. Pero claro, ahora la cosa es un poco diferente, porque el individuo ha tomado otro espacio, ya no es solamente un miembro de ese plasma, de esa tribu, del que forma parte, sino que es más el individuo, ¿no es cierto? Entonces el comercio ha venido a jugar un rol muy importante, porque en el fondo la actividad comercial, como bien dice Adam Smith, va demandando mercados más extensos cada vez, y esos mercados más extensos permiten la especialización, porque uno puede contratar con más gente, y entonces uno se perfecciona más y más y más en algo, que es lo único que finalmente maneja, y saca mejores resultados, porque de especializarse
Cada uno se especializa en lo que más sabe, que dicho sea de paso es lo que menos le cuesta, y es lo que más le gusta y es por lo que más le pagan. Entonces, la especialización se da casi sola, espontáneamente, porque cada uno sabe decidir muy bien en qué no se quiere especializar, qué es lo que no le sale, qué es lo que más le cuesta, qué es lo que no le gusta y qué es por lo que no le pagan. Y nadie mejor que uno para saber eso. Entonces, se va dando una división social del trabajo. Y cuando uno hace algo muy específico, necesita un mercado muy grande, ¿no? Si uno es neurocirujano de tal cosa, pero de tumores en la base del cerebro, bueno, necesita un mercado muy grande para que la poca gente que tiene esa patología sea su cliente. Y así como todo, si fuera algún profesor de algún arte oriental, también. Y en el fondo necesita mercados muy grandes para poder hacer... quiero decir, Barenboim, ¿no? O Messi son tipos que existen porque esto es así. O sea, en una tribu Messi no tendría nada que hacer. Más que respetar al jefe que da las órdenes para supervivir. Su grado de especialización y de diversidad se dan en los mercados muy extensos. Por eso los sanatorios más complejos están en ciudades más grandes y por eso en las ciudades más grandes hay gente que con la madera hace solo bancos, otros hacen solo techos, otros hacen solo pisos, otros hacen solo puertas, otros hacen solo ebanistería, otros hacen solo escaleras, están especializados, está dividido el trabajo. Bueno, eso que es una realidad para justamente aumentar la productividad y vencer en parte el tema de la escasez a través del comercio, en el fondo está reclamando otras reglas. Y para que haya otras reglas, y esto no es casualidad, tiene que haber otras maneras de entender el mundo, otra manera de sentir, otra manera de comportarse. O sea, en el fondo estamos buscando un cambio en la moralidad. El sistema nos ha llevado en la globalización, o desde la gran sociedad al grupo, a pensar en que otras son las reglas que tenemos que jugar para que nos salga mejor este juego, que tiene otros objetivos, ya no espantar leones o prepararnos todo el día para pelear con otros. Bueno, y ese es el planteo que quería hacer. Pero digo, no es menor esta cuestión, ¿eh? Porque en el fondo acá no hay compromisos supererogatorios. No hay tanto compromiso supererogatorio. Porque uno va a ser virtuoso. Puede serlo con la gente que tiene cerca, ¿okay? Pero si el amor es escaso, ¿verdad? ¿Y por qué uno se va a jugar la vida por uno que está bien lejos? Y no tiene ningún sentido. Si yo ese lo quiero para intercambiar, no para pelearme con nadie. Entonces, los compromisos de solidaridad ceden mucho. Ceden mucho. Ahora, eso sí, hacen falta, y menos jerarquía también, hace falta menos jerarquía, no hay nadie que tenga que mandar. Y cada cual empieza a pensar por sí, a resolver por sí. Lo que sí es muy, muy, muy importante, que se respete al otro. La igualdad de trato, eso sí es súper importante. Porque al no haber jerarquía en ese sentido, de mando, digámoslo así. Entonces, en el fondo, ¿de qué estamos hablando? Que cada uno sea capaz de replegar esa actitud inicial de yo valgo 100 y pueda ponerse un poco en el lugar del otro para respetarlo y pedirle al otro que lo respete a uno de la misma forma. Entonces, cada cual tiene que bajar del 100 al 50 y ahí nos encontramos con otros a los que respetamos. La competencia. La competencia es una forma muy de aquel modo de ser, ¿no? La tolerancia. ¿Para qué queremos tolerancia acá si todos buscamos lo mismo? En el fondo, somos intolerantes con los otros grupos. ¿Y para qué vamos a competir si acá vamos a colaborar estrictamente en conseguir estos objetivos? Allá se compite sanamente dentro de reglas justas, dentro de reglas de fair play. ¿No es cierto? Entonces, es muy diferente tener un sistema de reglas justas y de juego limpio, donde haya competencia y haya tolerancia, y donde cada cual se baje un poco de su ego, pero no se sienta más que ningún otro, ni menos que ningún otro. Y cada cual se encargue entonces de tener más grado de libertad, en reglas universales que prohíben menos, y que nos dan a cada uno más espacio para diseñar nuestro propio plan felicitario y llevarlo adelante. Son otras reglas. Es muy simpático. Ayer pensaba en un equipo de fútbol cuando hay un goleador que hace 5 goles o 6 goles y el equipo gana por mérito indudable de este. O cuando el arquero ataja 3 penales, ¿no? Y al final del encuentro le hacen un reportaje y le dicen, bueno, pero usted es el héroe. No, no soy ningún héroe. Esto se los debo a mis compañeros. Ellos me dieron los pases. Ellos son los que marcaron y me pasaron la pelota. Y yo atajé, pero él me dijo dónde tirarme. Todos se sacan esa condición de soy distinto, ¿verdad? Soy del grupo. Esos instintos tribales de solidaridad, ¿no? Son impresionantes. Y se bajan.
somos el grupo, no nos vamos a salir del grupo, no vamos a ser distintos, es un único objetivo, es ganar. La sociedad abierta es diferente. Bueno, ahí está, vamos a la que sigue, y en el fondo empiezo por el de allá abajo, porque ese cuadrito ya tuvieron 2 o 3 conferencias y lo vieron 2 o 3 veces. Eso es la línea de cómo creció la gráfica de Madison, Angus Madison, cómo ha crecido el per cápita en todo el mundo en 200 años comparado con los 1600 anteriores. Ya lo había dicho Ian Vázquez ayer, lo dijo Axel también. Ese es el resultado económico del capitalismo, para hacer un resumen. Así que ese me lo salteo. Pero, ¿por qué ha pasado esto? Bueno, porque atrás de esto hay una filosofía moral y hay una filosofía política. La filosofía política es muy fácil de explicar entre nosotros. Es solamente enjaular al Leviatán. Esto es el límite al gobierno. Esto es muy fácil. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que nos dejen vivir nuestra vida, que no nos estén marcando la cancha de lo que tenemos que hacer, que no haya ninguno que se venga acá a creer que es el jefe de la tribu, que no nos venga a decir cuál es el plan felicitario de todos, porque ese plan no existe. Existía la tribu, pero no existe más. Que no nos venga a dar cátedra de cómo vivir nuestra vida a nuestra manera, que encima no nos quiere obligar a vivir la vida como a él le parece que está bueno, que no nos pida solidaridad y actitudes supererogatorias si en el fondo nosotros no sentimos afecto con quien él nos quiere obligar a prestar servicio. Entonces, para que ese Leviatán no venga acá con su plan de vida y nos trate de imponer a todos y además no detente ningún privilegio en derredor de todo lo demás, hay que ponerle mucha jaula, porque en el fondo el que ejerce el rol del Leviatán son seres humanos como nosotros, ¿verdad? Que solo es que tienen unas palancas en las manos, que son las palancas del Estado, que le dan el poder de la coacción, y si ponemos el poder de la coacción y le damos la facultad de pensar el mundo como él quiere y tratar de llevarlo adelante desde su cabeza, nos va a meter a todos nosotros en esa jaula. Entonces, primero es, la filosofía política del liberalismo es, fuera los privilegios, fuera las arrogancias de los que creen a dónde llevarnos a todos en conjunto, fuera la coacción para marcarnos la cancha de cómo tenemos que jugar el juego. Nosotros queremos reglas universales, que son reglas morales, son prohibiciones universales de no hacer, no matar, no robar, no estafar. Todos los mandamientos son nuestras reglas universales, no hay más. No hay más. Y eso es. Pero me quiero detener en el de arriba, un minuto, no me voy a detener mucho porque yo sé que estas conferencias suelen filmarlas y a veces cuando las filman me canso de repetir. Ese cuadrito para mí es muy personal. Y en el fondo ese cuadrito tiene la misma lógica del tiro al blanco de antes, ¿verdad? Así como se ordena todo en la vida. Entonces, claro, de donde lo mires es como se ordena, ¿no es cierto? Pero si nos ponemos en lugar de un espectador imparcial, en vez de nosotros creernos el 100, y lo miramos de lejos, nos damos cuenta que en cualquier cosa en la vida hay uno que puede más, uno menos, uno menos, uno menos y uno menos. Y uno menos y uno menos. ¿No? Y las chicas del curso había una muy linda, otra también más o menos, otras linditas, otras normales. Y después había alguna que era un pescado. ¿Sí? Y cuando jugábamos al fútbol había uno que era muy talentoso, 2 muy aguerridos, 3 que más o menos acompañaban, y después había que elegir quién iba al arco, traía el agua, ¿verdad? Siempre es así. Siempre. Y cuando vamos a la matemática, uno sacaba siempre 10, otro 9, otro 7, y había uno que sacaba siempre 2. Siempre 2, ¿verdad? Y aparte había uno que era más simpático, y más gamba y más buena persona, y otro menos, y otro menos, y otro menos. El último era una basura, y siempre uno puede decir, aquel es una basura total. Entonces uno se aprende, ¿no? Uno aprende esto. ¿Y cómo se ordena todo en la vida? Así, así. Ah, que bueno, y por supuesto, como uno está en el 100 del tiro al blanco, uno cree que siempre es el primero, ¿verdad? Porque yo soy lo más importante para mí, lo que más valgo, y yo... No es cierto. No es cierto. Porque en el fondo nos especializamos, ¿y qué quiere decir? Que usamos una sola neurona, la que nos anda bien, la que más nos gusta, la que menos nos cuesta. El capitalismo es el único sistema que nos permite sobrevivir con una sola neurona, no hay ningún otro. Una sola cosa que sepas hacer más o menos, ya vivís. No hay otro sistema que te facilite más la vida, no hay. Entonces, esa es la gran ventaja de este sistema. Una sola neurona que te ande, cooperando con todos los demás, que ponen cada uno su neurona en juego, y el conocimiento de cada quien se desparrama y se difumina y le sirve a todos los otros. Entonces, el conocimiento que se pone en juego es mucho más grande, porque no es el conocimiento central del idiota que cree que manda, sino de todos nosotros que estamos intercambiando. No hay un cerebro central acá, hay miles de lamparitas, muchos bits, todos encendiéndose, todos
todos tratando de, por prueba y error, ensayar su vida y aportando cosas, intentando hacer una cosa de un modo o de otro, para ser felices. Pero para eso hay que intercambiar con los demás, dentro de reglas de convivencia que tengan el respeto mutuo como base, no estafar al otro, no embromarlo. Y si el otro acepta lo que le intercambias, intercambia, y ahí va prosperando la sociedad a través del comercio. Y los que más ganan después acumulan, invierten y van arriesgando su capital también, porque tienen más grado de libertad, pero tienen que ponerlo en juego todo el tiempo y tienen que ponerlo a referéndum del resto. En un mercado vos te pones a referéndum del resto todo el tiempo. ¿Te aprueba o no te aprueba? Como en el Facebook. ¿Me gusta o no me gusta? Todo el tiempo, la sociedad, la vida es así. Pero lo que está claro, o lo que yo quiero dejar claro, no sé si está claro, pero lo que yo quiero dejar claro es que, en fondo, como valemos por una sola neurona, nosotros no sabemos hacer nada de todo lo que disfrutamos. Y ese es el gran ventaja de la civilización. Eso es el capitalismo, eso es Occidente. Todo lo que tenemos acceso, no sabemos hacerlo. Y tenemos acceso. Y lo peor es que con las economías de escala accedemos a eso cada vez más barato y de mejor calidad y más rápido. ¿Y qué sabemos hacer nosotros? ¿Y qué por nosotros mismos? Nada. Entonces no tiene sentido pensar que vivimos en una tribu y mucho menos aislados en una isla donde ahí sí que nos daríamos cuenta de inmediato de lo escaso que es todo, de lo difícil que es todo, de lo empinado que es todo. Entonces la pendiente esa la reduce mucho la civilización. Haber encontrado reglas universales, morales, de convivencia, que bajan el conflicto, permiten la cooperación, la competencia, la tolerancia y bajan la escasez y mucho prueba y error, y mucho descubrimiento, y mucha innovación. Entonces solamente encontrar esas reglas. Ahora, la mala noticia para darle es que todos nosotros somos el último. Esto, no quiero bajarle la autoestima, pero todos nosotros somos el último. ¿En qué? En el 99% de las cosas que hacemos. Y no les aseguro que sean el primero en ninguna. Este sistema está pensado para marginales. Claro, no lo pensó nadie, fue descubierto así. Pero acá lo que juega está hecho para gente de a pie, para tipos normales. No necesitamos genios, no necesitamos héroes. ¿No? Parece que no. Para tipos de a pie que solo, apenas, y se respetan y se toleran y están dispuestos a arriesgar para llevar adelante sus sueños, poniendo el cuerpo, la energía, el capital, que para eso necesitan mucha libertad. Y tienen que asumir la responsabilidad del caso, porque la libertad es para hacer cosas y ponerla a referéndum del resto. Ahora, si es tan sencillo y el resultado económico es ese, me voy a la pregunta de Nicolás de anoche, ¿y por qué esto no funciona siempre? Porque si una cosa tan sencilla, esto no marcha. Bueno, vamos a la que sigue. Ese es nuestro héroe. Ese es nuestro héroe. El liberalismo no tiene héroes. No tiene héroes. No tiene héroes como nos los contaron en los libros de historia. No tiene. ¿Pero por qué no funciona? Bueno, porque hay gente que le tiene miedo a la libertad. Y porque yo no me animo a vivir mi vida, ¿y para qué quiero libertad si no me animo tanto? Y lo que yo no quisiera es responsabilidad, y lo que no quiero es salirme del útero de la tribu calentito, y lo que yo quiero es que disponer de la solidaridad de los demás, de los mosqueteros, de mi equipo de fútbol. Yo no quiero jugar este juego solo. No, yo no. Bueno, pero armate tu grupo y trata de formar parte de ese grupo y convencer a los demás que te ayuden. No, tienen que ser todos, No, ¿por qué todos? Si nosotros no queremos estar en tu grupo o queremos hacer otro grupo, ¿por qué no te formas un grupo voluntariamente? No. Porque en el fondo es parte de la naturaleza humana también que los que tienen una posición no estén dispuestos a bajar del 100 para encontrarse con los demás y respetarlos. Si a mí, por cómo se dio el tablero de la vida, o por cómo cayó la perinola, o por cómo la lotería, me cayeron tales cuotas de poder, ¿por qué las voy a ceder? Si exprimiéndolas al máximo, puedo instalar juego de suma cero y sacarle a los demás algo. ¿Por qué yo tengo que renunciar a mi mejor condición? ¿Por qué yo tengo que renunciar a mi privilegio? ¿No? Esas cosas que a veces se dan por sorteo. ¿Por qué por sorteo? Porque soy el hijo del presidente. ¿O ustedes creen que tenían mérito los hijos de los reyes? Ninguno. Eran solo hijos de los reyes. De hecho, los enseñaban a hacer así con la manito y todo, y disfrutaban por varias generaciones de la nobleza
sus papás, que eran reyes probablemente porque hayan tenido algún mérito y algún coraje y algún valor. Y después cuando se descubría que eran impostores se caían los reinados, ¿no es cierto? Si esos privilegios no tienen ningún sentido, no hay espacio para sangres azules acá. Ahora, quien los detenta, quien vive en sociedades cerradas, en sociedades estratificadas, en sociedades mercantilistas, en sociedades harto reguladas, en sociedades donde algunos mandan y otros obedecen, donde hay siervos y donde hay dueños y donde hay esclavos. Los que están arriba no tienen ganas de ceder espacio. En los organismos cerrados muchos funcionan así. En la Argentina es todo así. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino estuvo 40 años de arriba. Y ahora sigue el hijo que está ahí pegado y cosas. Los sindicalistas igual. Y la Unión Industrial es igual. Casi un medioevo. ¿Por qué vas a ceder? Entonces, claro, como hay un status quo que está dado, ¿por qué pensar que alguien va a renunciar para ir a normas de justicia universales y a igualdad de trato? Y tienen intereses creados para que eso no suceda. Si ellos tienen un juego de suma cero donde están, toma todo y hay otro al que le sacan, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien que tiene privilegio legal lo va a ceder, no lo va a ceder. Bueno, hay muchas cosas. Hay otros que son machos alfa y dicen, no, mira, la sociedad está armada, vamos a ser nuestro grupo y vamos a confrontar contra aquel porque todavía tiene en la cabeza esa manera de pensar que condice con un costado de la naturaleza humana. Hay muchas cosas que van para atrás y que conspiran contra esto. A veces en el sentimiento, a veces en las ideas. O hay visiones absolutamente equivocadas. Y esas visiones se transforman en mitos y en creencias. Y gente está absolutamente equivocada, a veces de buena fe. Lo que quiero decir es que es muy complejo. Nosotros tendemos a decir, ¿por qué la gente no entiende esto? Si es tan clarito que metiendo en la jaula al Leviatán y que las reglas sean universales y morales y justas y dejamos la competencia y propiciamos la tolerancia, ¿quién va a estar en contra de esto? Y fíjate que el juego que podríamos jugar es buenísimo, ¿por qué no? Entonces la gente tiende a creer que dice, pero esto no se entiende. Nosotros tenemos, me parece a mí en Latinoamérica, esa propensión a intelectualizar el liberalismo. Me parece que para que ser liberal primero hay que entender las teorías de mercado y la filosofía política. Y que hace falta subirse a la escalera de la abstracción para que la gente pueda ser liberal. La Argentina fue en algún momento liberal y era mayoritariamente analfabeta. Y no sabía nada de cómo funcionaba un mercado, pero participaba en los mercados. Y no sabía nada de filosofía política, pero habían venido de España o de Italia y no tenían ninguna gana de que alguien estuviera mandoneando, porque a los 14 años se subieron a un barco para hacer su propia vida. ¿Quién le iba a marcar la vida a un tipo que se iba de allá muerto de hambre o de la guerra y había decidido a los 15 años subirse a un barco para cruzarse el océano? ¿Quién le iba a mandar a ese? Entonces, tenían claro estas cosas. Entonces, esa cuestión es indiscutible, ¿no? Que no hace falta ser un intelectual para entender la libertad. Para entender lo que es justo. Para entender lo que es apropiado. Para entender lo que es un privilegio. Para entender lo que está bien. O sea, no es tan difícil esto. Ahora, si vamos a todos lados por el lado de convencer a alguien en la universidad, bueno, es una empinada, ¿eh? Es una cuestión empinada. También hay que convencerlo en la política, que no es lo mismo que en la universidad. Bueno, entonces, por esto, ¿acaso no? ¿Cuánto tiempo me comí ya? A ver, vamos a la que sigue, por favor. Me quedan 20 minutos. Ok, 20 minutos, voy a acelerar. Creo que me quedan 3 o 4. Esto es caprichoso, son dos tradiciones. Digo, en el fondo, de un lado está Hayek, del otro está Buchanan. Hayek es austríaco, Buchanan casi. Hayek es de los órdenes autogenerados, es la tradición escocesa. Hume es Ferguson, es Smith, son muchos más, esos tres son los súper conocidos. Buchanan, curiosamente, rinde cierta pleitesía a Hobbes y a Spinoza. Porque, aunque parezca mentira, dice Hobbes, algo de la realidad pinta. La gente se ordena en grupos y después hay conflicto y choca. Y lo que Buchanan va a creer que la política es justamente el arte de la reconciliación posible. Y esa regla máxima, moral para convivir, esa regla de juego que estamos buscando es una constitución que preserve justamente esas cuestiones morales últimas. Entonces es un constitucionalista. Mañana vamos a hablar de Buchanan y de la teoría del public choice y de por qué es un constitucionalista y por qué sigue Spinoza y todo eso. Pero él cree que el conflicto es un problema.
Y que es muy importante que haya reglas para que una sociedad pueda funcionar, porque si no sería un conflicto permanente. Eso cree Buchanan. Por eso le da un poquito de razón a Hobbes, aunque en el fondo los contenidos de esas constituciones son los contenidos que desarrollaban o explicaban Hume y Smith, que tenían bien claro que esos contenidos eran el fruto de procesos espontáneos, autoorganizados, de prueba y error, donde la gente iba encontrando manera de relacionarse a través del principio de la simpatía que moderaba el interés propio y iba desembocando en reglas universales de justicia que a partir de las tradiciones garantizaban una mejor convivencia. No tan conflictiva, mucho más cooperativa. ¿Verdad? Es como que la sociedad tropieza con sus propias instituciones. Sin darse cuenta, encontramos esas reglas y no hace falta que alguien se ponga a diseñarlas desde afuera ni antes. Como por poco sí dice Hobbes y algo menos Buchanan. Es decir, no hay sociedad civil posible si concomitantemente no hay alguien que esté organizando las reglas un poco afuera. En cambio acá, en el fondo, la gente va descubriendo. Y Hayek va a terminar creyendo que esa manera de descubrir termina en una competencia de reglas, reglas morales de distintos grupos, donde al final algunas se van a terminar por competencia, imponiendo a otras, ¿verdad? Yo creo que Hayek cree veladamente que ese camino abierto de la competencia de reglas y de la evolución podría llevar a más grados de libertad. ¿No? Y Buchanan lo que va a decir es hay que hacer constituciones que cada vez metan más preso al Leviatán, porque el Leviatán se las ingenia como Houdini para salir de la jaula esa todo el tiempo. Entonces, son dos maneras distintas de defender los principios liberales, en el fondo. Esta mucho más anclada en la política del derecho, aquella mucho más anclada en la filosofía moral y la economía. Por eso Adam Smith era primero filósofo moral y después economista. Y por eso no entendían del todo bien los escoceses esa cuestión del poder y a veces hasta creían que los políticos eran gente de honor que iban a conducir el proceso hacia la conservación de esas reglas que habían encontrado y que eran tan benéficas a partir de la extensión de los mercados y de las reglas morales de justicia universales. Por eso repudiaban el mercantilismo hartamente. Bueno, pero por uno u otro camino, o por los dos, o por la moral, o por la economía, o por la política o el derecho, podemos hablar de esas reglas justas, ¿no es cierto? Ahora, podríamos extendernos mucho sobre esto, y si quieren después lo hacemos, tenemos espacio, pero quiero terminar de redondear esto y voy a gastar los últimos 15 minutos en las últimas dos transparencias. Vamos a... Esto no sé si está bien. Esto no sé si además es claro, pero sí es provocativo. Y ya les digo, vengo a abrir ventanas para que pensemos juntos más cosas. No. Estos son 4 cuadrantes. Ahí abajo es la jungla hobbesiana. Esto es fácil de entender. ¿Qué significa? Una codicia extrema, para cada uno vale 100, no está dispuesto a tolerar a ningún otro. Vamos a quitar todos los grados de libertad y nos corremos para aquel lado donde los grados de libertad se achican y nos matamos todos contra todos, porque no hay reglas. Entonces ese cuadrante es muy fácil de entender. Digo yo, así se lo imaginaba Hobbes. Después hay gente que siempre ha planteado utopías, ¿no? ¿Verdad? Pero el espacio de la utopía está allá arriba. Por lo menos la nuestra, ¿no? Muchos grados de libertad, esto para los liberales, y para los cristianos, además, caridad como una de las 3 virtudes teologales, ¿verdad? O benevolencia. Entonces eso sí que es un paraíso, ¿verdad? Por donde la gente tolera cada vez más y más, porque cuando vos estás concediendo más grados de libertad, en el fondo lo que pedís es más tolerancia. Es decir, menos prohibiciones de esas universales, menos, ¿no? O más autorrestricciones compartidas por todos, menos autorrestricciones compartidas por todos para dejar más espacio a la libertad. Las prohibiciones esas morales son siempre universales, siempre son para todos iguales, y en realidad no son prohibiciones, es un orden de libertad, cada cual voluntariamente admite no hacer tal cosa para que el otro pueda gozar de tal otra. Si todos hacemos eso en reciprocidad, y en el fondo nos proponemos hacer cada uno más cosas, entonces para eso hay que ser más tolerante, y tiene que haber menos prohibiciones, casi una regla de 3, una matemática. Pero claro, para acá los liberales, y si ustedes quieren para allá arriba, en esa libertad, pongamos la benevolencia, ¿no? Porque, como decía Smith,
La virtud hace más bello el orden. O sea, no hace falta la virtud para que el orden de la sociedad abierta funcione, pero lo hace más lindo. ¿Qué hace falta para que el orden funcione? La justicia, el respeto, la reciprocidad. Esa tendencia humana a la reciprocidad materializada en las normas universales de justicia. Trato igualitario ante la ley. Eso hace falta. Con que haya justicia, el comercio florece, dice Adam Smith. La sociedad comercial florece. Pero tiene que haber justicia. Y por supuesto, si no hay una regla de justicia, no hay sociedad posible. Eso ayer Axel lo decía en boca de North, pero yo lo pongo en boca de alguien que no nos gusta tanto, se llama Rawls. Y en su prefacio dice, la verdad es a la ciencia como la justicia a los órdenes sociales. Si no hubiera cierta pretensión de verdad, no hay espacio para hacer ciencia. Si no hay una pretensión de justicia, no hay espacio para pensar la sociedad. Sin justicia es eso, todos contra todos, sin ningún grado de libertad. Porque la justicia es el tejido de reglas recíprocas, porque la justicia conmutativa son reglas recíprocas. Es decir, todos nos atenemos a la misma regla y va liberando grados de libertad. La libertad siempre está dentro de reglas de justicia. La libertad es un concepto negativo, no es un concepto positivo, ¿verdad? Entonces eso es una definición muy importante. Bueno, allá arriba es muy lindo, pero es una quimera, es una utopía. Ojalá, más libertad, más benevolencia, a mí me encantaría esa sociedad. Ok, ahora, y acá va el desafío, ¿no? Digo, los socialistas pretenden que la gente sea benevolente, pero claro, le va quitando grado de libertad. Y entonces, cuando le vas quitando grado de libertad, resulta que terminás generando imposiciones. Porque, ¿qué es lo que yo pondría? Caminemos por la autopista esa de la justicia. Esto me gustaría después discutirlo con Mauricio, que sabe mucho más que yo de esto, pero me gustaría discutirlo con él, porque yo me imagino allá que en aquella punta, donde es mucho grado de libertad, está la anarquía. El anarcocapitalismo está allá. ¿No? Y sería justo, sí, si todos queremos vivir en ese orden, es justo, recíprocamente nadie lesiona a ningún otro. Ahora, viniendo para acá, con menos de grado de libertad, pero también con justicia, podría haber una sociedad comunitarista. ¿Qué quiere decir? Que todos están de acuerdo en estar en un kibutz. Se van quitando grados de libertad, todos deciden voluntariamente y libremente llegar acá. Hay reciprocidad de trato, o sea, con más grado de libertad o con menos grado de libertad. De hecho, la gente se agrupa a veces y se va quitando grado de libertad o se pone costos para participar de un grupo que en el fondo le reasegura que no le vaya mal, pero le quita margen para decidir uno lo que quiere. Yo me imagino acá el comunitarismo y me imagino allá al anarcocapitalismo. Pero, sin embargo, en el medio, si las reglas de justicia evolutivamente se van dando, donde la gente va sosteniendo y va descubriendo recíprocamente reglas donde se concedan más espacios a los unos o menos espacios a todos, puede estar ahí. Ahora, si nos salimos de la justicia y nos imaginamos allá abajo, un sistema muy injusto, con muchos grados de libertad, para algunos terminan siendo expensas de los grados de libertad de otros, y están muy combinados por la codicia o el vicio. Entonces, ahí sí que nos imaginamos lo que se dice típicamente como un libertinaje, es decir, el que tiene poder lo usa, tiene libertad para usar el poder y de golpe tiene libertad para someter a los otros. Pero eso no es libertad como lo entendemos nosotros, sí, ok. Porque para nosotros la libertad es dentro de reglas justas, pero si hay gente que tiene más grado de libertad que otro y los usa porque tiene más poder y de golpe quiere salirse un poco con la suya, piensa a los demás, termina estableciendo un régimen mercantilista. Si no me ponga ninguna regla, dejemos el status quo, yo tengo más fuerza, hago valer esa regla, por eso está al mismo nivel que los jovencianos, pero yo quiero más grado de libertad porque tengo más fuerza para ejercerla. Y allá arriba, al contrario, lo que manda allá no son esos grados de libertad que se hacen libertinaje, sino una virtud que es falsa, con cierta benevolencia que le da mucho romanticismo a esto, pero una benevolencia puesta por la fuerza, porque eso no está consensuado. Entonces, ahí en nombre de la benevolencia vamos quitando grados de libertad a la gente. ¿De quién? De unos para con otros. Entonces ahí tenemos el socialismo. Bueno, ¿cuál es el grave problema de todo esto? El grave problema de todo esto es que los órdenes sociales van descubriendo las reglas moralmente y después esas reglas se atornillan jurídicamente y en el fondo el Estado es la maquinaria que tiene el poder y va haciendo cumplir esas reglas, porque atrás de eso hay un bien público o un dilema de prisionero o un dilema jovesiano, porque podemos llamarlo así. De hecho, Bamberg lo llama, y Tallock lo llamaban dilema social o dilema jovesiano. Es decir, ¿qué es?
y que alguno se sienta más que los demás y en ejercicio de su statu quo de dominancia le imponga a los demás la condición. Ahora, cuando uno se imagina que enjauló al Leviatán, cuando uno se imagina que puso esas reglas que defienden la propiedad privada, la competencia, la tolerancia, los mercados y todo nuestro decálogo de cosas, en el fondo termina dándose cuenta que la democracia, con la regla de la mayoría, termina comiéndose ese sistema, porque el Leviatán como Houdini se sale de la jaula, y entonces se empieza a usar el poder a través de las democracias y la regla de la mayoría, se le saca sustancia al orden, y las mayorías empiezan a imponerle a través del sistema democrático, por la fuerza a otros, una manera de hacer las cosas. Entonces, lo vamos a ver mañana mejor cuando veamos lo del public choice, pero la órbita pública se expande a expensas de la órbita privada. Y entonces los que manejan las palancas del poder tienen la posibilidad de hacerse o socialista o mercantilista, porque si salen de lo que se llama regla de justicia conmutativa, empiezan a torcer el orden. Y si ese que estaba ahí, que era un centinela llamado a preservar y a cuidar las normas morales de justicia, porque el Estado en el fondo estaba pensado para eso, ¿no? O por lo menos en algún momento quedó reducido a eso, después de que se abatieron muchos absolutismos, y parecía entonces que la igualdad de la ley y esa moral de gente de a pie cobraba vida y los resultados económicos fueron los que les mostré que fueron. Esa batalla no está ganada históricamente y de hecho las fuerzas del conflicto y del poder y del mercantilismo y del socialismo se han rehecho y ahora batallan por adentro de la política y de la democracia y del mercado. En contra del mercado, en contra de la sociedad civil. Entonces han vuelto esos espíritus tribales por adentro de la democracia, han vuelto esos arrogantes que saben cómo planificar la vida de todos, han vuelto las jerarquías, nunca se han ido, porque es continuo eso. Nunca se han ido. Y como nunca se han ido, entonces hay una amenaza terrible sobre nuestro orden de normas morales de justicia más universales, porque las otras visiones, o los otros sentimientos, o los otros jefes de tribu, o los otros machos alfas, o los intelectuales más confundidos, conspiran para que conservemos abierto lo más posible el orden. Entonces el orden pelea por más o menos grados de libertad. Ahora, ¿qué podemos decir de la moral del capitalismo? Que es la moral de gente a pie, que se respeta, que no busca héroes, o que en principio no busca héroes, que son gentes humildes, que cada cual tiene la máxima pretensión de llevar su vida para adelante por sí solo, respetando al que tiene enfrente, y sabiendo que el proyecto de vida de cada otro es tan valioso como el de uno, y que debe ser respetado y no se puede conspirar contra esto, y que eso nos da el entorno para que se pongan en juego la mayor cantidad de neuronas y la mayor cantidad de inquietudes y la mayor manera de emprender. Y yo creo también la mayor benevolencia y la mayor tolerancia y más grado de libertad hacen que el individuo sea más individuo. Porque como dice Ortega, el tigre no puede más atigrarse como el hombre sí puede más humanizarse. Nosotros podemos salir de esos grados de imperfección y de escasez y buscar más grados de tolerancia y más grados de benevolencia. Sí lo podemos hacer. Porque hay una pirámide ética que nos lo permite, nos reconocemos imperfectos. Y el liberalismo permite eso, que cada cual viva su propia vida, que tenga su propio deseo, que trate de ser mejor, que empuje para arriba los estándares, que encuentre mejores reglas de convivencia. ¿A dónde? En libertad. Eso tiene una amenaza. Y entonces, en el fondo, contrario a todo lo que estaba diciendo, yo termino creyendo que esa moral para gente de a pie, para tipos normales, sí necesita héroes. Pero héroes anónimos. ¿Cómo un héroe va a ser anónimo si en realidad el héroe? Sí, muchos héroes anónimos. Y vamos a la última de las páginas. Pedazo compromiso moral hace falta para sostener el liberalismo. Porque la economía funciona por autointerés, ¿verdad? Y uno podría intercambiarse favores con los demás y buenos oficios, como dice Smith, para respetarse con el otro. Pero si el poder está en el gobierno y el gobierno tiene una visión distinta, es fácil que cada cual quiera defender su libertad, pero ¿quién se arriesga a poner el pecho por la del otro? Es fácil criticar los privilegios de los demás y las beneficios impositivos y legales y los aranceles y las prebendas. Ahora, ¿quién cerquita de un privilegio, por más chiquitito que sea, renuncia al propio?
¿Y quién es conmutativo en un sitio donde las reglas de justicia no necesariamente funcionan? Puede ser justo en un lugar donde la injusticia reina es ser medio un tonto, ¿o no? Y ser tolerante donde hay un marco de intolerancia pareciera que uno es débil, pero no es débil, es muy fuerte para hacer eso. Entonces el compromiso que el liberalismo requiere para ser defendido es mucho más fuerte que el de cualquier otro. Porque esto llama a ser virtuoso con la plata propia, no con la de los demás, como hacen los socialistas. Esto hace renunciar al privilegio propio en beneficio de la justicia y de la libertad de los demás. No como los mercantilistas. Entonces, estas reglas son más justas, son más productivas, pero además son más virtuosas. Y defenderlas requiere un gran compromiso. Porque alguien define a la virtud como algo que excede la reciprocidad. No es un toma y daca. La virtud es cuando uno da y no espera nada a cambio. Entonces, Corina Machado es un héroe del liberalismo. Porque arriesga su propia libertad por la de los demás. Y los tipos que están en las cárceles de Cuba, ese Zapata que se murió adentro de la cárcel, es un héroe del liberalismo. Y nadie sabe quién es Zapata. El tipo que quería ser libre y lo enterraban hasta el cuello en las cárceles. Entonces, la batalla no se da solo por intelectuales. Porque hay muchos que hablan de Cuba desde fuera de Cuba, ¿verdad? Y muchos hablamos de Venezuela de afuera de Venezuela. Se dan por intelectuales, se dan por tipos que se meten a la política y se dan por mucha gente a pie, que son héroes anónimos del liberalismo. Y esto es muy difícil. Tan difícil ser liberal como ser un buen cristiano. Muy difícil. Entonces, no hay otro sistema que exija más virtud para defender una moral de gente de a pie. Que exija más compromiso a cada uno para sostener el resultado colectivo del sistema. El liberalismo se defiende por esto, no porque aumenta el PIB. Porque reconoce las cuestiones básicas de la naturaleza humana, porque ha sabido explicar de qué manera moral, política y económica se encuentran mejores reglas de juego, porque confía en la dignidad de los individuos y en la fuerza que tienen para llevar adelante sus propias vidas, porque nos da asco el privilegio, porque estamos dispuestos a no robar y que no nos roben, a no matar y a que no nos maten, a no obligar y que no nos obliguen. ¿Quién dijo que es un sistema inmoral? O que es amoral. Bueno, debo estar en tiempo, ¿no? ¿Preguntas, quejas, críticas? Profesor, mucho gusto. Soy Lucas Casales de Chile. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, mi pregunta va en relación especialmente a lo que dijo en la última diapositiva, en que el liberalismo se defiende per se y no por el PIB o renunciar al privilegio propio. En relación a que en Chile, siento yo, pasa mucho que quienes se definen como liberales, dicen serlo, en realidad yo no creo que lo sean, cuando tienen que transar para llegar al poder, muchas veces en nombre de la libertad transan principios que a mi juicio son igual de importantes que la libertad de mercado. Entonces mi pregunta ¿es moral? ¿Es correcto que una persona tome un principio como la libertad para legitimar un determinado sistema económico y posteriormente vaya donde la iglesia evangélica, como la candidata Evelyn Matei el año pasado, y les diga que no va a gobernar en contra de la Biblia y no va a hacer nada que vaya contra la Biblia porque ella es una conservadora en lo social? Mi pregunta es esa. ¿Es correcto en el fondo empezar a perturbar estos principios y hacer estas mezclas un poco extrañas que responden más bien a intereses particulares de los partidos que a ideales en sí mismos y proyectos país? Ok. Yo no sé si puedo hablar
de la cuestión política acá, pues no la conozco, ni tengo ninguna autoridad para hacerlo, ¿no? Pero sí puedo decir algunas cosas que me vienen a la cabeza solo para seguir aguijoneando las mentes de ustedes. ¿Qué es la libertad? ¿La libertad es una idea? ¿La libertad es un sentimiento? La libertad es un valor. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas cosas, verdad? ¿Tenemos ideas de libertad? Sí. Hay gente que las escribe muy bonito en sus relatos, en sus novelas, en sus libros, en sus teorías, ¿sí o no? Sí. Hay definiciones de la libertad, eso son conceptualizaciones de la libertad. Digo, yo dije que la libertad es un concepto negativo, estoy hablando del plano de las ideas. Libertad de, libertad para, ¿se acuerdan de eso, no? Los liberales somos siempre un poco pesimistas porque conocemos que la naturaleza humana es frágil y escasa. Pesimistas en realidad en cuanto a la naturaleza humana, no en cuanto al resultado del proceso. Por un proceso abierto y de mercado somos muy optimistas, pero reconocemos la flaqueza del ser humano, entonces somos pesimistas. No creemos que haya hombres sábelotodos ni todopoderosos, ni que sea capaz un hombre de cambiar, ¿no? Somos más bien escépticos de la fuerza de un hombre, de la naturaleza humana. Pero sí somos optimistas del resultado del proceso. Pero las libertades para nosotros son negativas. Todos los conceptos para los liberales son negativos. El concepto es negativo cuando es de, ¿verdad? ¿No? Libertad de decir no, libertad de entrar y salir, libertad de comerciar, esa es de la Constitución. No libertad para asegurarme tal o cual resultado. Yo quiero libertad para ir a Miami de vacaciones. No, eso no es un concepto. Cuando ponemos para, ya le estamos dando otro vuelo a esto, otra pretensión. Es decir, estamos poniendo un componente del poder y de conseguir cosas, un concepto de resultados. La regla del liberalismo no aseguran resultados. Es un consenso de alrededor de reglas básicas de convivencia, pero no aseguran resultados. El liberalismo tiene pluralidad de resultados, infinitos resultados, uno por persona. ¿Verdad? Pero esos conceptos de son muy importantes. La democracia nuestra es democracia de límites al gobierno, no es democracia para, como decía Alfonsín, democracia para comer, para educar, para... No, la democracia es de límites, para que el gobierno no se venga encima nuestro. ¿Cómo le ponemos límites para que mayorías no se coman de las minorías? La justicia no es para. Justicia de reglas conmutativas, de no matar, de no robar, no es para repartir, para redistribuir, no es para eso. Y si uno va lejos o más lejos, puede también decir que hasta hay una amistad de y una amistad para. Yo creo que lo nuestro es amistad de tener amigos en el fondo para que te respalden en los momentos difíciles y no amistad de para tomar cerveza. Digo, en la vida vos podés dividir eso, de y el para es muy simpático, y nosotros somos de. ¿Verdad? Pero entonces, ¿hay una idea de libertad? Sí la hay. ¿Hay un sentimiento de libertad? Bueno, hace falta que lo metan preso una semana a cada uno para que se dé cuenta que hay un sentimiento de libertad. ¿Cómo no lo va a ver? Imagínense, lo metan preso una semana. Es asfixia, ¿no? No hace falta que lo metan en la cárcel, hace falta que concedan privilegios a muchos y uno se siente preso de esos privilegios, ¿verdad? Porque no tiene libertad. Ha habido prohibiciones a tocar determinada música, prohibiciones a ejercer tales actividades, prohibiciones a tener tales creencias religiosas. No necesita un sentimiento de libertad. Pero yendo a lo que usted dice, la libertad para mí es un valor. Y un valor es más que una idea y más que un sentimiento, ¿verdad? Un valor es una idea que se encarna, que uno siente que merece ser vivida. Una idea recubierta de cierto sentido del deber. Entonces un valor es algo más complejo, no es una idea que vale y por la que estamos dispuestos a dar. Y no por el principio de utilidad, solamente. Usted no puede desconocer que existe un principio de utilidad que mueve el mundo. La gente, el motor de la economía es el interés propio, ¿verdad? Y para eso hacen falta reglas de propiedad claras, porque también si no están claras reglas de propiedad hay mucho más conflicto.
y hace falta compromiso por la libertad. Ahora, creo que le hace mucho mal, en la órbita política, digo yo esto, a las ideas de la libertad, al sentimiento de la libertad y al valor de la libertad, que un tipo que profesa estas ideas todo el tiempo y que ha escrito cosas y tal, después se mete al gobierno y resulta un corruptazo. ¿No? En la Argentina hay varios casos de eso. El Partido Liberal de la Argentina se metió con el menemismo y destrozó la posibilidad política de hacer resurgir rápidamente la idea de lo liberal, porque eso quedó pegado. Entonces, por supuesto que hay que dar la batalla dentro de la política y hay que tratar de correr grados de libertad. Pero también me gusta eso que dice Venegas, que es que los intelectuales se tienen que salir un poco de la política y ser críticos inclusive de los liberales que van adentro de la política. ¿Para qué? Para correr el eje. Y entonces los liberales sí tienen algo que hacer, pero me parece más aún que los tipos de a pie tenemos más que hacer. Porque lo que pasa en la política finalmente es el reflejo de los comportamientos de las personas. Cómo la gente se desenvuelve individualmente en la... Es cierto que cada uno de nosotros no va a poder influir más de 3 metros a la redonda y que todos andamos con luz baja y que podemos, ¿no?, modificarnos y modificar en partecitas chiquitas la vida de los demás, pero 3 metros a la redonda, salvo que usted sea He-Man, no se crea que es Superman, eso no es para nosotros, somos gente de a pie, somos tipos imperfectos, nos asumimos así. Lo único que queremos es no molestar y que no nos molesten. Ahora, si esta señora va a hacer transacciones embanderando la idea de la libertad y usted cree que después ella va a defender el privilegio o cierta cuestión mercantilista o va a quitarle a uno para darle a otro en un mar de redistribuciones injustas, yo creo que le hace mucho mal a la idea de la libertad, al sentimiento de la libertad, y ella no reencarna el valor de la libertad. Pero no le puedo decir quién es esta señora Matei porque no lo sé. No lo sé. Pero bueno, no sé si le contesté en general eso que usted me preguntó en particular. Buenos días, yo soy Martín Rabasi, Hola, Martín. soy de Argentina. Me gustaría que usted me diga cómo ve el tema del tribalismo, porque en Argentina el tribalismo y el peronismo son casi sinónimos. Y es algo que exacerba constantemente el movimiento peronista, el tema de lo nacional, el nacionalismo. Entonces, ¿cómo podemos solucionar? Está bien, es una pregunta muy difícil, pero... No lo podemos resolver allá, le vamos a contar eso acá, como lo... El peronismo es peor que el tribalismo. Porque el tribalismo en alguna época ha tenido algún mérito. El jefe de la tribu era un tipo que era meritocrático, es decir, que tenía las mejores artes para defender a todos los demás. Peronistas son gente que captura el poder y unos desvergonzados. Es mucho peor que el tribalismo. El tribalismo es un modo de organización social y del que a veces nosotros participamos. El peronismo es... El peronismo es inmoral. El peronismo es inmoral. Básicamente la esencia del peronismo es la inmoralidad. Hay gente que dice negro y después dice blanco y no se pone rojo en el medio. Son unos impostores profesionales. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos nosotros en Argentina es si no somos todos peronistas. Este es el problema. Si cada uno en la vida diaria no utiliza las mismas reglas que los peronistas en su lugar. Y si en el fondo, si cada uno que quiere llegar al poder no quiere llegar para usar el poder como el peronismo lo usa. Porque no es casualidad que Alfonsín haya querido tener un tercer movimiento histórico. Esas cuestiones. El mismo radicalismo de Irigoyen era a lo mejor fue un proto-peronismo mirado con los anteojos de Alem. Quiero decir, lo del tribalismo tiene justificativo. Usted sea solidario con su grupo tiene sentido. El punto es que la sociedad abierta nos exige ir cambiando las reglas y salirnos del grupo para no confrontar con otros grupos y nos invita a ser más tolerantes y a encontrar reglas más universales cada día y a no sentirnos con un objetivo único que todos deban compartir. El peronismo tampoco tiene un objetivo único que todos deban compartir. Es una máquina de poder el peronismo. Es una máquina de poder. Y hacen cualquier cosa por llegar al poder y después disfrutan del poder y retuercen todas las reglas de justicia y establecen privilegios a diestra, a siniestra, de la manera que usted se imagine, solamente para conservarse en el poder. El peronismo es corto plazo por definición, es un populismo. Yo no me animaría a decir que los populismos son necesariamente tribalismo, no creo que sean categorías exactamente iguales. No, me parece que no. Y
Y aparte la tribu en parte se ha ido dejando atrás y nosotros el peronismo no lo podemos sacar de encima, ¿no? Que ese es otro problema más grave. A ver, lo que quiero decir es, yo no tengo nada contra el sentimiento de solidaridad, lo que me parece es que el peronismo no es solidario. El peronismo genera ciclos económicos que cada 10 años sumergen a los que dicen beneficiar 10 metros más abajo de donde estaban. Por eso la Argentina se está quebrando y se está haciendo cada vez más mercantilista. O sea, ¿qué es el mercantilismo? Es el beneficio de poco a expensa de mucho. Pocos tipos que reciben una cuota grande que le sacás un poquito a cada otro de los que están abajo. Te pongo un arancel, te subo los precios de todos los bienes, yo vendo adentro de la Argentina un producto que es una porquería, lo vendo más caro y le saco a 1000 consumidores un poquito. Todos los industriales amigos del mercantilismo son amigos del poder, siempre. Y después del otro lado, ¿qué? Bueno, tenés piqueteros que al revés. Lo que están planteando en el otro extremo es decir, mira, sacarle una gran tajada a esos que tienen mucho para repartirle un poquito a cada uno de los que tienen poco. Entonces otra vez le piden al Estado, sacarle a ese que ganó, que en Argentina habría que ver si la ganó en competencia de mercado o la ganó siendo mercantilista, lo cual en el fondo genera un relativismo moral terrible, porque decir que la tiene porque la afanó, la tiene por privilegio, es justo sacárselo. Entonces el piquetero te corta la calle y te dice, no te dejo pasar si no me das de esa gran fortuna que tiene ese un pedazo que tenés que repartir entre muchos a un poquito por cabeza. Y en el fondo una postura muy socialista o una, si vos querés, muy mercantilista, son las que existen. El peronismo maneja las dos. Maneja las dos. Y tiene su corte de amigos siempre y tiene su reparto con las organizaciones de base y Unidos Organizados, y los piqueteros y del IE y todo eso. Ahora, lo que está haciendo el peronismo es se come la clase media, se come la gente de a pie, se come los laburantes, se come la gente con deseos propios, se come el espíritu de los inmigrantes, se come las reglas morales universales de justicia. ¿Qué es lo que hace el peronismo? ¿No hace retroceder brutalmente a qué? A estratificaciones que son mercantilistas por un lado, o haciendo concesiones, hace concesiones arriba y abajo. Esta es la estrategia de poder del peronismo. Mucha guita para pocos amigos que financian la política y se reparten, y después le saca a algunos sectores, que generalmente es el campo, que están más desorganizados, para repartir mucha plata abajo de a uno. Y lo que le sacaste a la Argentina es la movilidad social. Lo que le sacaste es el espíritu emprendedor. La gente en Argentina emprende para escaparse de las crisis, no emprende para... Y de golpe, cuando vos cambias la regla de juego y la gente no tiene esta ética liberal, juega dentro del sistema y se hace funcionar la regla de juego y el Estado corrompe más a los que no eran corruptos y cada vez necesitan más héroes. Porque en el fondo, en la Argentina todo el mundo va haciéndose un poquito mercantilista y otro poquito piquetero. Y entonces está rompiendo la moral. El peronismo es básicamente un sistema inmoral, no tribal. Básicamente un sistema inmoral. No sé si respondo, ojalá ustedes no tengan nunca eso. Pero sepan que lo tienen cuando la sociedad en alguna medida no resiste. La libertad exige compromiso, vigilancia. Si uno cede espacio a los gobernantes, es razonable que pase esta cosa. Buenos días, don Walter. Soy Moisés Jauregui, egresado Hola, de Derecho ¿Cómo estás? en la Facultad de Derecho de la Chile. Ajá. Y estoy muy bien. ¿Y usted? Yo también, muy bien, muchas gracias. ¿Se le ve contento hoy día? Sí, así estoy. Bueno, usted nos habla sobre la ética liberal, que la encuentro preciosa. Renunciar al privilegio propio, defender la libertad de un tercero arriesgando la propia, tolerar en un mar de intolerancias y ser justo donde prima la injusticia. Sí. No obstante, nosotros vemos día a día, no solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica, donde muchas veces el empresario que se declara liberal, y ojo, no estoy en contra del lucro ni nada por el estilo. No Estoy muy a favor de él. Sí, el yo tema también. es de que muchas veces, por ejemplo, se entrega educación en una determinada calidad, cumpliéndose, por ejemplo, la prestación del servicio, se tiene la silla, se tiene la biblioteca, se tiene todo, pero el producto finalmente entregado es horriblemente malo. Sí. Y nosotros entendemos de que si bien pueden transarse como medios como bienes de consumo, en el fondo, cuando alguien hace, entre comillas, perder el tiempo a un alumno durante 1 año, 2 años o 5 años, y luego resulta que recibe un título que, dadas las habilidades que le entregó, vale absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es, en ese sentido, el rol de justicia que está primando dentro del empresario? Porque si bien yo puedo tener una casa mala, la casa mala me la reintegran. Ya entendí. Vamos. Y, perdón, Sí. la segunda pregunta Sí. es que tú nos decías de que para ser liberal bastaba tener una neurona, porque esa neurona se juntaba con otras neuronas, y que finalmente el liberalismo no requería de héroes.
Pero el segundo punto de tu ética liberal, que la comparto, dice defender la libertad de un tercero arriesgando la libertad propia. Y eso para mí es simplemente ser un héroe. Empiezo por ahí. Ese es el punto. Una cosa es la moral del capitalismo y otra cosa es la ética del liberalismo. O sea, digamos ética como deber ser y pongamos moral como el resultado de la interacción espontánea de las personas. O sea, en la convivencia descubrimos reglas, es moral. En la moral descubrimos lo apropiado. Entonces, la moral del capitalismo, para que se haya descubierto y para que funcione, solo necesitó cargarse los privilegios y echó a rodar. Hoy necesitamos una ética que es mucho más que una moral, para ponerlo en dos planos que se entienda lo que quiero decir, aunque no pueda ser preciso. Necesitamos ser supererogatorios porque por dentro de la democracia se ha vuelto a dar la batalla que el liberalismo había logrado conseguir cuando volteó a los absolutismos, en parte. Entonces, el punto es que hoy esto se vuelve a reinstalar, porque digo, alguna vez los gobiernos eran el 12% del funcionamiento de la economía y son casi 60%. Entonces, hoy usted tiene que volver a dar la batalla. La moral es lo apropiado. Ahora, cuando las reglas morales no son del todo morales, usted va a encontrar escenarios en donde esas cuestiones no parecen tan justas o universalmente justas. Son justas para algunos que se le imponen a otros que las sienten injustas. Para que sea justo tiene que ser universalmente justo, ojalá unánime, no matar, no robar. ¿Ok? Entonces, cuando usted ve que el sistema se achica y que algún grupo le está imponiendo al otro, que la mayoría, la minoría, que uno que sabe a dónde va quiere llevar al otro la nariz, entonces ahí hace falta una ética, porque usted no es que debe dejar que no lo lleven a usted, sino que no lleven al de al lado tampoco. Entonces, el punto es exactamente como usted lo plantea. Hay dos niveles y hay probablemente una contradicción. Y me alegra que la subraye y que la pensemos bien. Y estos héroes sí son anónimos, porque son Juan, Pedro, Jacinto, es decir, cada uno en cada lugar. Esta es una cosa. Y le agradezco la pregunta y usted ha disparado una buena cosa para que pensemos entre todos. La otra cuestión es esta. A ver, déjemelo poner de otra manera. Hay un artículo de Denset que estaba leyendo el otro día, releyendo, que hay un artículo que explica cómo surgen los derechos de propiedad, ¿verdad? En la isla de la península del Labrador. Muy interesante el artículo, cómo los navajos ahí encontraron reglas de propiedad espontáneamente. Los que estudian economía seguro lo leyeron, los que no, léanlo, porque muy lindo artículo. En la tradición cuaseñana del surgimiento espontáneo de normas y de derecho de propiedad, y muy lindo. Pero hay un punto, subrayo, dice, y en realidad los indios se dieron cuenta que para proteger a los castores o a los animales que había ahí, como eran cotos de caza porque era un bosque, tenían que repartir la propiedad y colgaban las pieles o las vinchas que se hacían en la cabeza con las pieles, las colgaban en los árboles, y entonces cada uno sabía cuál era el territorio de otro. Entonces a mí lo que me vino a la cabeza de golpe es decir, ¿y cómo veían las pieles colgadas en los árboles? Entonces, y la veían porque los indios ven la piel colgada de los árboles. Es decir, un tipo que vive en la selva tiene un ojo mucho más desarrollado. Te agarra una arañita, un coso. O sea, el tipo está acostumbrado, tiene el ojo sensible adaptado para ver las pieles de los árboles. Y de golpe nosotros estamos acostumbrados, cada uno se va acostumbrando al entorno que tiene en muchos órdenes de la vida. Y empieza a descubrir cosas y cerrar cosas. Ahora esas sensibilidades también se pierden. Y nosotros hemos ido perdiendo la sensibilidad por el Estado, porque el Estado impermeabiliza. Entonces, ¿qué quiere decir que impermeabiliza? Que el Estado, en el fondo, nos va tratando de mostrar una senda mucho más protegida, donde nos va incubando adentro de cierta protección paternalista, si usted quiere, donde nos empieza a cuidar. Entonces hace leyes los consumidores. Entonces, ¿qué es lo que usted hace con eso? Hace que los consumidores no tomen más prevenciones. Porque naturalmente el estado normal de la persona es la gente, la desconfianza de arrimarse a otro y dice, este me estafará, no me estafará. Entonces, en vez de asegurar la justicia que sancione ex post al tipo que estafa, va a ser una ley ex ante para que haya derechos de uno para contra los otros. ¿Y qué incuba ahí? El riesgo de que un consumidor con 10 abogados hagan pelota a una empresa. Entonces, tratando de proteger o sobreproteger al consumidor, mata a la empresa. Con la educación es lo mismo. Eso de que el gobierno dé títulos, de que alguien, un ministro de Educación, que no sé a quién le ganó ni quién se cree que es, no tengo ningún respeto por el ministro de Educación, venga a decir porque él con un grupo notable hay que... Vea, lo que hay que aprender en la vida se llama educación. Y lo otro se llama escolarización, ciencia o especialización. Lo importante para que la sociedad funcione es que haya gente bien educada, no que haya gente escolarizada. Mi abuelo era analfabeto, mi abuela era analfabeta. Trabajaban en la Argentina cuando la Argentina estaba en el techo del mundo en los principales 5 países.
Eran gente educada, sabían, no hay que robar, no hay que matar. Mi abuela, ayer una chica de Linares dijo, y en mi pueblo la gente no tiene qué, y solo hay planes, ¿y cómo le explicamos? Cuando venía la Navidad, yo vivía en un barrio, mis papás eran trabajadores sin ningún privilegio y sin ninguna renta extra. Y al lado había un señor que manejaba un camión, pero el nieto era hijo de un gerente de una empresa. Entonces cuando nos encontramos en la Navidad, yo veía mis regalos, que eran regalos de una monta, y los del hijo del gerente de la empresa eran regalos más grandes. Los autitos de él tenían muchas luces y todo esto. Y mi abuela, que era analfabeta, yo decía, abuela, pero ¿cómo puede ser que haya un Papá Noel tan grande y otro más chiquito y que a mí me toque el más chico y otro? Y mi abuela, con total naturalidad, me dijo, nene, aprendé a conformarte con lo que tenés. Eso es parte de la vida. Vos le podés prometer a alguien que tenga autito con luces. Vos le podés prometer a alguien que la educación le va a dar un título y le va a dar laburo. No existe eso. O sea, que vos te lo creas, yo tenés todo el derecho del mundo. A ver, la ciencia la hacen los ministros de educación de los países, la salud la hacen los ministros de salud de los países, la economía la hacen los ministros de economía de los países. No, esos tipos entorpecen el descubrimiento que la sociedad civil hace libremente de cosas que merecen la pena ser aprendidas, de valores que merecen ser ensayados, de descubrimientos científicos que cambian la vida de las personas desde la labor de un médico en un laboratorio y tal y cual. No confíes en los burócratas, hay que confiar en la gente a pie. La gente, si la dejas sola, va a subir la cumbre empinada. Si la dejas sola, se va a prevenir de lo que le hace daño. Si la dejas sola, va a saber lo que vale la pena. El sacrificio le va a dar valor a las cosas que consigue. Cuando tenga la propiedad de lo que ganó con su propio trabajo, va a ver cómo lo defiende. No descreas de la gente. Y no le prometas cosas que no son. Entonces, el problema de que hay un sistema así, es que seguro hay un sistema de títulos puesto por el gobierno. Que lo que la gente busca es un título, y lo importante de la vida no es el título. Lo importante de la vida es aprender a hacer cosas que le sirvan a los otros para que te las compren en el mercado, con un título, sin título. El mundo de los liberales es el mundo de los tipos de a pie que hacen cosas. No sé si Bill Gates tiene título. No sé si tiene, y cambia la historia del mundo. Entonces, en el fondo, esos que te dicen qué es lo que hay que estudiar, qué es lo que hay que aprender, hasta dónde vale tu título, mirá, el proceso de aprendizaje es personal. Y va a depender que seas bueno o malo o no, si fuiste a tal o cual universidad, si pusiste el traste en la silla y estudiaste todo lo que te llamó la atención y si lo hiciste con denuedo. Y la mejor universidad es juntarse con gente que te parece que vale la pena, que tiene ejemplos de vida que te hacen crecer, que te genera dudas para que puedas pensar. O sea, cuando en la vida vos tropezás te vas a dar cuenta que lo que yo aprendí en la universidad es muy poco comparado con lo que me enseñó un maestro que tuve, o dos, o tres, o cinco. ¿Quién dijo el ministro de Educación te va a garantizar tu educación? Es de adentro para afuera. Entonces, por supuesto, el empresario, ¿qué va a hacer? Vos le das un marco legal y lo va a aprovechar. Lo va a aprovechar. ¿Cuál es la solución? No tiene que haber leyes de educación. No tiene que haber. ¿Por qué nosotros seguimos este sistema de educación prusiano? ¿Quién establece lo que merece ser aprendido, o estudiado, o impartido? ¿Y quién dijo que lo que el tipo dispara es lo que en realidad es? Digo, yo estudié en la facultad con libros marxistas, porque habían puesto una cátedra marxista y el director de departamento había eliminado toda la bibliografía austríaca y toda la bibliografía neoclásica, y yo estudié, y yo agarraba los libros, esto que estaba ahí, de todo lo que decían los libros, pensaba lo contrario. Y así fui armando mi idea solamente de pelearme con los profesores. No confíe ni en las leyes de los consumidores, no confíe ni en las leyes laborales, no confíe en las leyes educativas. Esa visión de yo sé cómo se hace y voy a proteger al... Y no es tan difícil, no es tan difícil. No es tan difícil. Dejar que la gente encuentre su propia dignidad haciendo cosas que le sirvan a ella y le sirvan a los otros, y que encuentre el reconocimiento de los demás, que es lo único que te sube la autoestima. Y para eso no hace falta ni título, ni... Prevenite y no esperes nada de la universidad, no esperes nada. Esperá mucho de vos, exigite mucho vos, no esperes nada de la universidad, y menos del ministro. No sé si te respondo bien.
Pero bueno, por lo menos te desafío a que pensemos distinto. Buenas tardes. Hola. Patricio Bob, cientista político de la Universidad del Desarrollo. Hola, Patricio. ¿Cómo estás? Hablamos como de moralidad entre las personas y el Estado, tomando una lógica un tanto más empresarial. ¿De qué manera estos principios morales no cruzan la delgada línea entre el medio ambiente y la sociedad? Siendo que hemos visto casos tan emblemáticos en Chile como Punta de Toro, Hydro Aysén, Sí, claro. ayer Alto de Maipo en Tolerancia Cero. Esa es la pregunta, Sí, sí. ¿cómo que han tocado muy fuerte la legislación últimamente en Chile? Sí, claro, es cierto, es cierto. Porque son cosas que no están del todo claras, ¿no? O sea, fíjate lo que está pasando en Colorado, donde están haciendo explotaciones no convencional de hidrocarburos y de gas, y en un pueblito de Colorado se han juntado tipo una comuna y dice, acá no, porque esto contamina. Y no sé si contamina o no, pero por las dudas no. ¿No? Por supuesto, hay muchos problemas de externalidad en eso que vos estás planteando, porque es gente que hace explotaciones sobre sus derechos de propiedad y lo está ejerciendo, o sobre su paquete de derechos, y puede estar generando una externalidad ahora o a futuras generaciones, y no lo sabemos del todo. Yo tiendo a creer que eso siempre ha sido y va a ser así. Digo, las primeras chimeneas también contaminaban, y la industria y la máquina de vapor, esa era mucho más contaminante, y si te fijas, tecnológicamente la China con Estados Unidos, que tiene varios degrees distintos de manera de manejar la contaminación, los chinos contaminan mucho más. Y se me ocurre que en los países nórdicos se contamina menos, y digo, la gente va resolviendo los problemas como le va apretando el zapato. Yo soy muy optimista de que la humanidad va para mejor y no para peor. Sí, bueno, pero ingenuamente optimista, pero en esto yo me agarro mucho de Buchanan, que el tipo dice, la verdad, cuando miro todo el panorama que tengo alrededor mío, me siento un poco desolado porque se pierde en grado de libertad, y propongo reformas constitucionales que no salen ni sé si van a salir, y redundan los privilegios y las expoliaciones. Pero dice Buchanan, para recobrar fuerza miro para atrás y me doy cuenta de todo lo que ha pasado, y de golpe no puedo no ser optimista porque ha pasado muchas cosas. El problema ambiental es un nuevo desafío de frontera. Digo, la minería, el carbón y todo lo que se hacía antes era mucho más contaminante seguramente, en menor escala. Como la escala de la industria ha crecido, las contaminaciones ahora arriesgan más, la gente tiene más estándares de vida, se preocupa. Fíjate cómo era antes en la Argentina, vos ponías un frigorífico y toda la gente se iba a vivir al lado del frigorífico para trabajar, y el olor a podrido lo mataba. Hoy dice, ese frigorífico contamina el agua que tomo. Y antes nadie se planteaba eso porque necesitaba trabajo, y iba a trabajar al lado del frigorífico. Hoy los frigoríficos los sacan, les obligan a no desaguar en el agua ninguna basura. Antes nadie se quejaba de eso. Entonces, vamos bien que la preocupación esté. Esa preocupación va haciendo cambiar las tecnologías, porque evidentemente si eso es una demanda y alguien la percibe como tal, va a ganar guita cuando haga cosas que tienen que ver. ¿No viste que hay gente que produce cosas orgánicas y te la cobra 3 veces más, porque hay otros que no quieren ni siquiera fertilizantes? Yo admito que puede haber fallas propias de la indefinición o la falta de definición precisa de los derechos de propiedad, pero el riesgo que vos corres cuando metés una protección gubernamental es que blindes la chance de que la gente vaya creando nuevas cosas y que vaya corrigiendo los problemas. Las leyes suelen cegar la actividad humana, y la paralizan, y la frenan, y en todos los órdenes, ¿eh? Digo, prohíbas vos música, religiones o actividades económicas. Por supuesto, si hubiera evidencia nítida de que eso no funciona, habrá que ser prudente y poner algo que lo tranque. Y a poco que eso se conozca, la gente lo va a exigir cada vez más, como de hecho está pasando. Yo no tengo la solución a ese debate. Y en el fondo admito que la externalidad existe. Lo que no estoy seguro es que los estados resuelvan bien las cosas. Porque lo que puede pasar con el estado que regula también es que después le dé la concesión a uno para que haga lo mismo, para que contamine, siempre y cuando pague coima. O sea, hay un romanticismo en eso de creer que los estados protegen a la gente. No sé si Chevron contaminó el Amazonas, pero si lo contaminó, seguramente algo habrá pagado a cambio. Y alguien se lo habrá dado. Y ahora que llega el otro y lo acusa de contaminación, yo no sé si la petrolera que van ahora a Ecuador con un presidente meganómano no van a tener igual trato que antes del otro. Es que tratemos de centralizar el poder lo más posible, y admito que tu punto está bien planteado. Yo también temo esas cosas. Pero también creo que cuanto más agudo se hace el problema, más chance de que aparezca una solución. Lo mismo con las energías. Fíjate,
Cuando yo era chico me decían, el petróleo se va a terminar y no va a haber más. Mirá, ahora encontraron otro modo de sacar petróleo, cuando se termine el petróleo va a haber otras energías que antes no nos imaginábamos. ¿De dónde sale la tecnología que ustedes disfrutan? Si mi abuela se levanta hoy y ve tecnológicamente lo que pasa, no entiende nada, se muere de nuevo. Y eso que es pura creatividad, puro mercado, pura competencia, pura desregulación. Y te cambia la vida, y te acorta los costos de transacción, y te da otra vuelta más a la expansión del capitalismo. Vamos a encontrar los mercados y la competencia y los incentivos bien puestos y una claridad de justicia van a encontrar mejores soluciones que un tipo que sea el ministro de Energía que planifique todo, ¿no? Aunque hay esos reparos, y lo de Colorado, la política te avisa, guarda con esto, está bien. Y los ambientalistas te avisan, guarda con esto, está bien. Y por ahí los nórdicos tomaron nota de esto y viven mejor, está bien. Soy muy prudente decir, esta es la solución. Ahora, que el interés propio mueve el mundo, no hay duda. Que la utilidad mueve el mundo, no hay duda. Que el lucro mueve el mundo, no hay duda. Es lo que hacemos todos los días. O sea, todos tenemos comportamiento económico. Lo único que el liberalismo dice es que no es el interés propio como en el mercantilismo a expensas de otros. Es el interés propio dentro de reglas justas. No hay liberalismo y no hay libertad sin reglas justas. Ahora, tener un problema de externalidad ahí es cierto, lo hay. Como muchos problemas de externalidad se han resuelto, y la verdad que se han resuelto con innovaciones tecnológicas muy importantes e institucionales muy importantes, yo confío que cuando eso se haga más complicado se va a resolver. Usted no puede ser tan descerebrado de dejar esto al azar y abierto. Yo confío en la humanidad, confío en los descubrimientos de las personas, en la gente a pie, en las preocupaciones que tenés vos, las que, llegado el caso, en el fondo vamos a tener todo. Si se está terminando el planeta, todos vamos a estar preocupados por eso. A lo mejor hace falta un poco más de evidencia. No quiero ser tajante con eso, es una cosa delicada, ¿no? No es una buena respuesta, porque el problema es muy grande y existe. ¿Sí? Gracias a todos.